del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por intermedio del señor presidente, la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, la abogada Guadalupe Llori, quisiera saludar a todos los presentes en esta sesión y agradecer el espacio otorgado a la oficina. A esta hora y previo al debate como tal, el Pleno de la Asamblea Nacional recibe comisiones generales. Sobre la base de lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esperamos que esto sea un aporte al debate. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, tiene como mandato la observación, protección y promoción de todos los derechos humanos en la región de América del Sur y cubre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En primer lugar, y en nombre de la oficina, queremos saludar la auténtica voluntad de la Asamblea Legislativa del Ecuador para discutir en forma democrática y participativa la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte de las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en armonía con los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. Ya el prosecretario, a quien también agradezco la lectura paciente del informe, nos hizo ver cuántas veces estos estándares han sido citados y traídos al debate, ¿verdad? Son pocos los países de la región que cuentan con una regulación del uso de la fuerza con jerarquía de ley. Ecuador podría ser el siguiente. Estamos seguros que una ley que se encuentre en armonía con estos estándares fortalecerá al mismo tiempo la capacidad de las fuerzas de orden y seguridad del país y la protección de las personas, considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reafirma luego en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esta presentación me gustaría recordar que Ecuador ha ratificado los 9 instrumentos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. A modo de ejemplo, solamente ha ratificado el ya citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Al ratificar estos instrumentos internacionales de derechos humanos, los Estados partes, como en el caso de Ecuador, se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que dimanan de estos instrumentos, respetando los derechos reconocidos en estos en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las personas. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque si estamos discutiendo un proyecto de ley sobre uso de la fuerza y gestión policial, es necesario tener muy en claro cuáles son los deberes generales de derechos humanos que tienen todos los estados y sus agentes sin excepción. Me refiero a las obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna, en el sentido que están reconocidos, ¿verdad?, en estos tratados internacionales que Ecuador ha ratificado. La obligación de respetar los derechos humanos significa que los estados, a través de sus agentes, deben abstenerse de interferir en el disfrute de estos derechos o de limitarlos o restringirlos en forma arbitraria, innecesaria o desproporcionada. La obligación de proteger existe que los estados impidan los abusos de derechos humanos contra individuos y grupos, especialmente por parte de sus agentes, pero también respecto a actores no estatales cuando estos actúan con el consentimiento, complacencia o aquiescencia de agentes estatales. Por último, la obligación de garantizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas y proactivas en todos los niveles para facilitar el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional y también por la Constitución de la República, para todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Aquí me gustaría recordar al Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de tratado encargado de supervigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señaló en su observación general número 31 que las obligaciones que impone el pacto vinculan a cada Estado parte en su totalidad, pero más importante a todos los poderes públicos, es decir, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Además, a las otras autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango, nacional, regional o local. Es decir, la obligación de respetar, proteger y garantizar involucra a todos y cada uno de los agentes del Estado, incluyendo, obviamente, a las fuerzas de seguridad y a todos sus agentes encargados de cumplir la ley. Esto nos lleva a una breve conclusión anticipada.
Los agentes policiales, por tanto, tienen la permanente obligación de proteger, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación. Un marco legal claro facilita el cumplimiento de este deber, junto con otros elementos, por cierto, pero quedémonos por ahora en torno a la vital relevancia de la existencia de un marco legal en sintonía con los derechos humanos. Como saben, y ya se ha dicho, en esta audiencia los estados han investido a sus fuerzas de seguridad a nivel constitucional, legal y reglamentario de un mandato exclusivo para hacer uso de la fuerza legítima. Considerando que las fuerzas de seguridad son los únicos detentadores de esta función en la sociedad y que su utilización por lo general significa a lo menos la restricción temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, es necesario que los estados, al regular el empleo de la fuerza, lo hagan bajo estándares internacionales pertinentes. Estos estándares contienen ciertos principios. La correcta aplicación de estos principios deberían reducir las posibilidades de que la policía o los agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos humanos de ciertas personas más allá de lo necesario, ¿verdad? Es decir, existe una forma legítima y legal de hacer cumplir la ley. No se trata de que los estándares de derechos humanos contenidos en los tratados y en otras fuentes prohíban o limiten de modo que hagan imposible el uso de la fuerza, sino que establecen las formas y los casos en que el uso de la fuerza es legítimo. El proyecto de ley en discusión representa una tendencia clara hacia el reconocimiento de los estándares internacionales que ha desarrollado Naciones Unidas, así como también el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esto último se percibe en la redacción del proyecto, que utiliza conceptos del derecho internacional y de documentos recientes de Naciones Unidas, como, por ejemplo, las orientaciones sobre armas letales del año 2019. Asimismo, el proyecto establece como rectores los principios sobre los cuales debe basarse el uso de la fuerza de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Estos son precaución, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas. Aspectos que son, sin lugar a dudas, clave. Nuestra oficina saluda igualmente que este proyecto contenga aproximaciones positivas hacia el establecimiento de reglas sobre responsabilidad del mando, rendición de cuentas y sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la verdad y reparación de las víctimas del uso de la fuerza. Es urgente que estos aspectos sean reforzados en el proyecto de ley, pues una de las formas de garantizar que no se vuelvan a producir violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es asegurando que no haya espacio a la impunidad de los agentes que emplearon la fuerza de forma desproporcionada, innecesaria o ilegal. Considerando el contexto de las protestas de octubre del año 2019 en Ecuador, también consideramos como positivo el abordaje que hace el proyecto de ley sobre uso de la fuerza para gestionar manifestaciones. Primero, reconociendo el derecho humano a la protesta social y luego estableciendo una expresa prohibición al empleo de la fuerza para impedir el ejercicio de este derecho, al mismo tiempo que reconoce el derecho de las personas observadoras de derechos humanos a realizar esta labor. Saludamos también las disposiciones del proyecto para el establecimiento de un grupo especializado de seguridad en situación de crisis de seguridad penitenciaria, bajo la rectoría del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, concebida como cuerpo especialista en situaciones de alta complejidad, lo que creemos puede ser una buena solución a la altura de la multidimensionalidad del fenómeno que se vive intrapenitenciariamente, ¿verdad? Sin perjuicio de lo anterior, me gustaría hacer una prevención a nombre de la oficina regional. Primero, la regulación legal del uso de la fuerza, si bien es efectiva y necesaria, como dijimos, en toda policía democrática, es tan solo un primer paso y no debe ser considerada como el objetivo último o único de cualquier reforma a las fuerzas de seguridad. La experiencia regional nos ha demostrado que la sola regulación del uso de la fuerza mediante una ley no es suficiente, aunque dijimos es clave para modelar la gestión policial. Luego, la regulación legal debe ser debidamente implementada para producir efectos en la práctica.
es necesario que lo declarado a nivel normativo permee también usos, etapas y procedimientos operativos. La idea es disminuir aquellos presupuestos materiales que favorecen actos u omisiones que pueden constituir violaciones de derechos humanos. En este sentido, instamos a que la regulación vaya acompañada de mayor capacitación y formación de los agentes de seguridad en cuanto al control y mantenimiento del orden público a través de distintos modos, partiendo por aquellos no violentos y desde luego con un enfoque de derechos humanos. También en esta línea, el principio de no discriminación debe incorporarse en todas las labores de control del orden y la seguridad. Y por cierto, en el uso de la fuerza, con especial atención a personas y grupos tradicionalmente menos protegidos, como personas afrodescendientes, personas migrantes, personas pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, mujeres y personas LGBTIQ+. Perdón, En señora paralelo, Benavente, me permite indicarle que le quedan 2 minutos para su intervención. Gracias. muchas gracias. Sigo entonces. Voy a terminar antes de los 2 minutos, creo. En paralelo, hay algunos aspectos que nos preocupan del proyecto de ley, por ejemplo, lo reiterativo que es en cuanto al rol y los espacios que se asignan a las Fuerzas Armadas en el control del orden. Si bien el articulado del texto explicita la excepcionalidad de su despliegue, lo habilita solo mediante declaratoria de estado de excepción y cuando la Policía Nacional se va desbordada. La amplitud de estos requisitos, la falta de determinación de factores habilitantes más concretos, podría normalizar, tememos, esta función excepcional. Y con esto me refiero tanto a las declaratorias de estado de excepción como al despliegue de Fuerzas Armadas, dando lugar a un potencial sobreuso de las Fuerzas Armadas en labores propias de la Policía Nacional. Una sustitución recurrente de la labor policial por personal militar, con formación e instrumental militar, podría significar una respuesta con mayor aptitud lesiva de la integridad de las personas y de los mecanismos de rendición de cuentas. Misma preocupación nos surge con la regulación de la fuerza en el contexto penitenciario, en la que se agrega la misma posibilidad de facultar a las Fuerzas Armadas a actuar en este contexto por vía declaratoria de emergencia por el órgano competente, ya no solo en el estado de excepción constitucional. Para no extenderme más en el tiempo, quiero dejar hasta acá la presentación y agradecer al nombre de la oficina regional el tiempo proporcionado para exponer frente a ustedes. Agradezco también la atención favorable a las consideraciones que hemos hecho llegar por escrito a los miembros de esta honorable asamblea. En él hemos ofrecido un análisis más detallado de este proyecto de ley, en el que se encuentran referencias a diversos artículos específicos del texto en debate. Quisiera expresar que los comentarios que hemos hecho tienen la genuina intención de aportar a la clara tendencia visualizada en el proyecto de ley de fortalecer el sentido del respeto de los derechos humanos en la labor del uso de la fuerza pública, que es vital para la vigencia del Estado de Derecho, como sabemos. Finalmente, hago expresa la disposición de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para cooperar en esta y futuras instancias del debate. Muchas gracias. Agradecemos la intervención